Yo que soy mujer, quiero estar presente. No soy desigual, yo soy diferente. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Mujeres Centella, un programa en coproducción del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de Radiotelevisión de Veracruz, un programa que da voz a temas que nos atañen a mujeres y hombres. El día de hoy ponemos sobre la mesa el tema Mujeres con Discapacidad. Hablaremos sobre el trabajo de inclusión y de derechos humanos que tenemos en torno a este tema con especialistas. Así que quédese en esta media hora de programa donde haremos un recorrido sobre palabras nuevas, desmitificaremos algunos dichos y les daremos algunas recomendaciones. Para comenzar el programa, ponemos la premisa sobre la mesa. Todos somos diferentes, valemos igual. Vamos a conocer esta cápsula. Las mujeres con discapacidad forman un grupo social aislado e invisible, que se enfrenta a todo tipo de limitaciones que las privan de las oportunidades para ejercer sus derechos humanos. Es necesario conocer las necesidades y los intereses específicos de las mujeres con discapacidad. Es fundamental que en nuestra sociedad las diferencias se reconozcan y las desigualdades se erradiquen. Porque todas las personas somos diferentes, pero valemos igual. Somos diferentes, valemos igual. Hoy en la mesa de diálogo de Mujeres Centella vamos a discutir sobre mujeres con discapacidad. Para ampliar este tema, para poder discutirlo y dialogarlo de una manera muy rica y nutritiva, hablaremos con nuestras especialistas, a quienes voy a presentar a continuación. Está con nosotros la maestra Almebelia Rodríguez Luna. Ella es miembro de la Asociación Civil Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y está también con nosotros la maestra Laura del Carmen Muñoz Guzmán. Ella es docente en la licenciatura en Educación Especial de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen. Bienvenida. Muy buen día, gracias. Qué bueno que nos acompañan en Mujeres Centella para propiciar este diálogo, este ejercicio que tenemos con la comunidad, con quien nos ve a través de su televisor, y principalmente queremos iniciar hablando sobre los derechos que tienen las mujeres con discapacidad. ¿Son diferentes al resto de las mujeres? No, de hecho las mujeres con discapacidad tenemos exactamente los mismos derechos que cualquier mujer. Claro, es que hay que reconocer que las mujeres con y sin discapacidad trabajamos o deberemos de trabajar en una igualdad de circunstancias, pero tomando en cuenta que hay políticas públicas y ciertas reformas también que hay que considerar para que el trato sea igual. Tenemos los mismos derechos. Es como si dijéramos, las mujeres de determinada estatura tienen diferentes derechos a otra estatura, a un color. Simplemente somos mujeres, todas, y todas debemos de gozar estos derechos, ¿no? Ya el que los gocemos en la realidad es muy diferente, pero legalmente la política pública es que todas contamos con los mismos derechos. Y es importante que se sepa que, bueno, como mujeres con discapacidad igual pensamos, queremos, amamos, sufrimos y gozamos de la vida o de cualquier momento como toda mujer. Y es que aquí es importantísimo que empecemos a ver a la mujer, no la discapacidad, no ver esa característica que es parte de la persona, que no es la persona. Entonces es empezar a visibilizar a las mujeres con discapacidad en todo mundo de mujeres, ¿no? ¿La discapacidad la tenemos que entender como una condición o como una característica, como bien lo mencionabas? Es una condición de vida y es una característica más de la persona, solamente. No es algo que nos va a hacer diferentes en el sentido esencial de ser mujeres. Claro. No lo va a determinar. Es muy sencillo. Sí hay que reconocer que hay derechos que han sido vulnerados. ¿Cuáles son estos derechos que podemos enunciar como los más vulnerados en las mujeres que presentan alguna discapacidad? Pues se ha vulnerado el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación social. Por el simple hecho de vivir en condición de discapacidad, muchas veces cuando se habla de discriminación en el sentido amplio de la palabra y que esta discriminación la vive una mujer,
cuando quien la vive es una mujer con discapacidad, la discriminación es doble. Sí, realmente cuesta mucho trabajo que se empiece a ver a las personas, a las mujeres con discapacidad como mujeres. En este sentido, se está vulnerando el derecho a la educación, como bien lo mencionaba la maestra Alma, pero también el derecho a la educación sexual y reproductiva, porque un mito que tenemos muy generalizado es que son asexuados. Claro. Por lo tanto, pues como ellos son niños eternos, entonces no necesitan saber de sexualidad, ¿no? Y entonces privamos estos derechos, serían los principales. Me parece que sí cabe hacer un paréntesis para toda la población, para la gente con la que compartimos este tema, hacer distinciones sobre los tipos de discapacidad, para que podamos entender. Siempre que decimos discapacidad, tal vez en la mente nos remite de inmediatamente a una discapacidad motriz o una discapacidad visual, pero hay otros tipos de discapacidad. Así es, habemos personas que no vemos, hay personas que no pueden caminar, pero también hay personas que presentan discapacidad intelectual, personas que presentan discapacidad auditiva y personas que presentan discapacidad psicosocial. Esta última discapacidad inicia la difusión y la socialización de las características. Y también la discapacidad múltiple, que no es que una persona tenga 2 o 3 discapacidades, sino que una persona puede tener o puede presentar características de 2 o más discapacidades. Porque en el caso de la discapacidad no es que todas las personas estén en la misma condición. Por ejemplo, una persona sorda, todas están en el mismo nivel. No, hay niveles de pérdida auditiva, que si es unilateral o bilateral, o si fue antes de adquirir la lengua materna, o si fue después. Entonces hay condiciones. Pero sí es importante también en el caso de la discapacidad múltiple, y también están los trastornos o lo que son trastornos del espectro del autismo, que no se trata de discapacidad, pero es un trastorno generalizado, ¿no? Y justamente lo comentaba Laura, ¿qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen alguna discapacidad? Bueno, como comentaba la maestra Laura, este es uno de los derechos más vulnerados y más vulnerables en las mujeres con discapacidad por la condición que presenta esta mujer y principalmente por las consideraciones que la sociedad tiene cuando se habla de una mujer con discapacidad. Casi es imposible en relacionar sexualidad y mujeres con discapacidad. Generalmente se piensa que ese es un tema que a las niñas con discapacidad no les interesa, que con las adolescentes con discapacidad no se debe abordar y que con las mujeres adultas con discapacidad visual tampoco es necesario considerarlo. Dialoguemos más, Alma, Laura, les agradecemos mucho por estar en este primer ejercicio. Vamos a hacer una segunda parte de esta mesa de diálogo a la que le invitamos a usted a continuar. En Mujeres Centella tenemos más contenido. Más adelante tendremos el testimonio de una mujer papanteca, Severiana Hernández Tejeda, quien también nos da su testimonio sobre mujeres con discapacidad. Y continuamos en Mujeres Centella. Tenemos derecho también a estudiar o a trabajar. Y pues a que no nos ofendan porque somos iguales a todas las personas. Nosotros como discapacitados no nos sentimos incapaces de realizar algún trabajo, o, por más difícil que sea, pues yo siempre lo he sacado adelante. Últimamente me caigo bastante y por eso casi permanezco, aunque estoy haciendo el quehacer, pero permanezco más sentada que parada. Siempre, aunque caigo, me vuelvo a levantar, siempre. Y pero pues sí, no, nunca estoy así que digamos que me quede así con las ganas de no hacer nada, no. Siempre busco algo para entretenerme. De todo me gusta, no hay nada que no me guste hacer. Desde guisar, hacer el pan, lavar. Pues cuando hay bastante traste, pues ya le ayudo a mi mamá, ya no lo hace ella sola. Cuando hay bastante lo hago yo, porque pues ellos también ya están grandes. Yo me paro temprano, pues ya sea lo que voy a hacer. Si tengo que lavar, pues a lavar. Primero hacer de almorzar para mis papás. Y vivo con mis papás y un hermano que trabaja. Y pero en la mañana pues almorzamos y ya cada quien hace a lo que va a hacer. Yo sí voy a lavar o a veces hacemos pan. Hacemos pan 2 veces por semana. Y
pues así es mi vida. Y cuando no estoy haciendo el pan, estoy haciendo el quehacer. Y cuando no estoy haciendo el quehacer o no tengo otro quehacer, pues ya me pongo a bordar o a tejer. Aquí takawan lakchahan nema o chishkuwin nema, takali aktum, aktum tata to aktum algo nema ni lata taskuja ni katalipua, katatlawal ixtaskujutkan, porque la aquí natlan skuja y natlan tlawaya taskujut más que snun difícil natlan tlawayakin. Somos diferentes, valemos igual. Mujeres con discapacidad es el tema que estamos discutiendo el día de hoy. Estamos dialogando con Alma y Laura, con quien también debemos de preguntar antes de cerrar el bloque de la primera parte. Hablábamos sobre sexualidad y derechos reproductivos para mujeres con discapacidad. ¿Cuáles son estos derechos a los que deben de gozar las mujeres con discapacidad y cómo se debe de hablar de ellos? Bueno, pues las mujeres deben de gozar del derecho a ser madres, deben de gozar del derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, también deben de gozar del derecho a la salud en el sentido amplio de la palabra, a la accesibilidad para tener información con respecto a todos aquellos temas referentes con lo que es mujeres. Pero también el derecho a saber o a decidir su estado civil, a decidir si quieren tener hijos o no, como cualquier otra mujer, a decidir su historia de vida, cómo es que lo van a ir formando. Tienen también el derecho a decidir como cualquier otra mujer, ¿no? Así como hablábamos de los derechos, tenemos los mismos derechos las mujeres con y sin discapacidad, también tenemos los mismos derechos. ¿Cómo es la sexualidad para las mujeres con discapacidad? Bueno, pues la sexualidad en el asunto mujeres con discapacidad es una sexualidad igual que la que corresponde a cualquier persona. Igual las niñas, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas con discapacidad deben de gozar de este derecho y de ejercerlo en todos los contextos educativos, laborales y sociales donde se desempeñan cada día. Pero también, como cualquier otra mujer, vivimos la sexualidad de manera diferente. Por ejemplo, una mujer de una zona urbana a una zona rural, a una zona indígena, vivimos nuestra sexualidad diferente. También entre las personas con discapacidad es muy diferente cómo vive la sexualidad una persona ciega, cómo vive la sexualidad una persona sorda, cómo vive la sexualidad una persona con dificultad para moverse en silla de ruedas, una persona con trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, una persona sorda no va a escuchar todas estas muestras de cariño que son verbales, ¿no? E incluso está sustentado por investigaciones que en muchos casos pueden presentar hasta anorgasmia. Entonces es muy diferente cómo vive la sexualidad cada una de las mujeres por el contexto donde se desenvuelven y por las condiciones culturales. Y mucho de esta información también se puede detonar en un diálogo con las personas con discapacidad, de que las mujeres también se acerquen a las mismas mujeres, y este diálogo se inicia desde que somos pequeñas y pequeños. Así es. Así es, desde que somos niños debemos de conocer todos aquellos derechos y principalmente debemos de disfrutar de esa sexualidad como lo goza cualquier niño o cualquier niña. Y bueno, tú mencionabas que estos son derechos que debemos gozar y debemos vivir, pero desafortunadamente ese derecho a la sexualidad muchas mujeres y muchas niñas con discapacidad no lo viven, precisamente por eso el tabú que hay acerca de la sexualidad. Todas las mujeres y todos los hombres aprendemos de la sexualidad de manera cotidiana desde el seno familiar. Desde el cómo se dirigen, desde el cómo se tratan, desde el cómo estereotipamos, ¿no? Eso es sexualidad. Lo importante es hacerlo de manera formal, ¿no? Darles estar en este nivel de conciencia de decir, a ver, hija, te voy a cambiar, porque los chicos y chicas con discapacidad desde muy pequeños están acostumbrados a que todo el mundo los toque, porque les van a cambiar el pañal, porque en ese momento estaba la tía, en la escuela estaba la trabajadora social o la maestra, X persona.
Entonces sí, desde establecer el pedir permiso, aunque sean pequeños, del te voy a tocar porque te evacuaste o te voy a tocar porque te orinaste, ¿no? Desde estos pequeños interacciones que se tienen, desde ahí estamos enseñando educación desde la sexualidad, ¿no? Desde el poderles decir cómo se llaman las partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo, ¿no? Y también hay que hacerles hincapié en esa autonomía que requieren como niños con discapacidad, precisamente para no ser vulnerables a abusos, a lo mejor a vivir situaciones difíciles como niños con discapacidad. Entonces, en la medida que esa niña, esa joven con discapacidad sea autónoma para vestirse, para desplazarse, para interactuar, para tomar sus propias decisiones como niña y como joven, esto va a impactar en la inclusión que ella tenga como persona con discapacidad. Es muy importante lo que ustedes mencionaban sobre el conocimiento de nuestro cuerpo. Entre más visible hagamos qué partes lo integran, no porque estemos acostumbrados, habituados o necesitemos que ser dependientes de que alguien nos cambie o alguien nos mueva, es que mi cuerpo es de todo el mundo. Es que también esa autonomía habla del respeto hacia nuestro propio cuerpo. Así es. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para generar un entorno sano con las mujeres con discapacidad? Yo creo que como sociedad, primero considerar que dentro de la sociedad hay personas con discapacidad. El reconocer como mujeres que somos una gran diversidad y que esa gran diversidad puede dar mucho a la sociedad enriqueciendo todos los aspectos del ser mujer. Y nosotros como mujeres con discapacidad podemos aportar a la sociedad como ese capital humano que puede transformar ese concepto que de nosotras mismas se tiene. Entonces creo que apostarle a una sociedad incluyente es responsabilidad de todos, de la sociedad, del gobierno, de las mujeres con discapacidad. Necesitamos asumir la corresponsabilidad que nos corresponde, porque desde que veo a una mujer con discapacidad en la calle digo, ay, pobrecita. Desde ahí, cambiar una actitud, lo que necesitamos para generar otra cultura es cambiar nuestras actitudes, porque la política está cambiando, la política pública está cambiando, lo importante es cómo la ejercemos, cómo se está socializando y cómo se está llevando a cabo. Entonces, lo primero es la actitud para que pueda ver a una mujer con discapacidad como mujer y que tiene también necesidades y que tenemos también la responsabilidad de atender a estas necesidades, ¿no? Sí, yo creo que también estos espacios como el que ahora tenemos oportunidad de hacer uso es muy importante porque se da a conocer a la sociedad que como mujeres somos igual que cualquier mujer. Entonces creo que es parte de el empezar a visibilizar a la mujer con discapacidad. Laura, tú comentabas acerca de esta visibilidad de hacer que las mujeres con discapacidad y sin discapacidad tenemos el goce a las mismas circunstancias, pero también hay que generar condiciones que nos favorezcan. Y bien mencionaban ustedes también que la política pública está cambiando, pero no nada más está en labor de los docentes que hacen una labor importante y que en la conciencia está casi por default que los docentes generen estas circunstancias favorables. No, también hay muchos otros extractos de la sociedad que tenemos que hacer visibles, como los medios de comunicación, hacemos un gran papel, pero también todo mundo desde su ámbito de acción tenemos que ejecutar esa conciencia. Así es. Simplemente nos corresponde a todas y a todos. Esto es una necesidad de la ciudadanía y como ciudadanía tenemos que responder a ella. Entonces sí es importante que nos demos cuenta primero dónde estamos, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy creyendo, porque a partir de eso son las condiciones que voy a generar. Si a mí me da miedo hablar de sexualidad, si yo tengo el tabú de hablar de sexualidad, y más de personas con discapacidad porque es una necesidad doblemente social, entonces eso es lo que tengo que trabajar. La tarea principal también sería darme cuenta dónde estoy para saber a dónde me tengo que dirigir para poder generar estas condiciones de accesibilidad a la información a todas las mujeres. Alma, desde tu perspectiva y con el trabajo con débiles visuales y ciegos, también tienes otra manera de abordar la conciencia social. Así es, nosotros debemos empezar por concientizarnos a nosotros mismos de las posibilidades que tenemos de inclusión y de esta manera ser protagonistas de ese cambio que queremos para que la sociedad cambie el concepto de las personas con discapacidad
y busque también ser parte activa de esa inclusión, que afortunadamente en Veracruz hemos logrado grandes cosas, todavía hay mucho por hacer, pero creo que el hecho de que se reconozca la presencia de personas con discapacidad es ya un paso bastante grande que va a rendir, yo creo que frutos muy buenos para la sociedad en general. Alma, Laura, les agradecemos mucho su presencia y participación en esta mesa de diálogo. Quedamos por terminado solamente en la emisión de hoy de Mujeres Centella, pero invitamos al público, al auditorio que tiene la oportunidad de comentar, de discutir estos temas con nosotros, que también lo hagan en casa, que también lo reproduzcan con las mujeres que tienen cerca, con los entornos cotidianos, académicos, con los que pueden tener contacto, para que este tema se haga más visible, se haga más consciente y nos hagamos muy responsables de que estamos en un entorno social donde todas y todos debemos de tener una participación igualitaria. Muchísimas gracias, Alma, Laura. Vamos a continuar con más de Mujeres Centella, y es que tenemos una recomendación de película para que pase una tarde agradable. Vamos a ver la siguiente. 6 sesiones de sexo es la película que recomendamos hoy, dirigida por el también escritor Ben Lewin. Basada en la aguda y optimista autobiografía del periodista y poeta avecindado en California, Mark O'Brien, 6 sesiones de sexo nos narra la historia de un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida dentro de una cámara hiperbárica y que está resuelto, a los 38 años de edad, a perder su virginidad. Con la ayuda de su terapista y con la guía de su sacerdote, emprende el camino para convertir su sueño en realidad. Hello, this is Cheryl. We'll talk for a while, and then when you're ready, we'll start doing some body awareness exercises. I was in bed with a naked woman. She complimented me on my shirt, my hair. She held my penis. Am I sharing too much, Father? No. I'm used to it. Picture yourself as a 6-year-old boy. Do you blame him for getting polio? Did I say that I need you? What happens when people become attached to each other? You see, Maybe this is a bad idea. I think you've done a great thing. I come cleaner. El día de hoy vamos a hablar de baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima y cómo se manifiesta en las mujeres que viven violencia? La baja autoestima es la incapacidad en las mujeres para sentirse valoradas, reconocer sus fortalezas, sentirse amadas y aceptar lo que ellas tienen o lo que les dan de una manera positiva. ¿Cómo se identifica si alguna mujer tiene baja autoestima? Pues no se siente valorada, se agrede verbalmente, necesita el reconocimiento de las demás personas para saber que lo está haciendo bien y no se siente querida. ¿Qué hacer en caso de que una mujer viva baja autoestima? Pues lo que se tiene que hacer es trabajar en sus fortalezas, pero también en sus debilidades. Restablecer esas características positivas que ellas tienen para saber que pueden resolver problemas, que pueden salir adelante y que pueden enfrentar cualquier situación y eliminar el miedo que sienten para tomar riesgos o para tomar alguna decisión. Trabajamos y dialogamos por ser una sociedad más inclusiva, y para que esto suceda también se tienen que desmitificar algunos dichos, algunos saberes populares que por ahí se cuentan, y en torno a la sexualidad de las mujeres con discapacidad hay una larga lista. Son muchísimos. Por ejemplo, hay unos que mencionan que las personas con discapacidad son pervertidos sexuales, porque a lo mejor se tocan algunas desde el pene o la vulva, y entonces la gente se espanta y son de lo peor. Lo que pasa es que no hemos enseñado que hay conductas públicas y que hay conductas privadas, que igual que cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero en privado, ¿no? Otro de los mitos generalizados también es que una persona sin discapacidad que tiene como pareja a una con discapacidad es porque no logró establecer una relación con una persona sin discapacidad, ¿no? Qué grave. Se cree también que las mujeres con discapacidad son eternamente niñas, que no tienen intereses sexuales como otra mujer. Se cree también que cuando se presenta una discapacidad visual, por ese simple hecho, se tienen todas aquellas características de un buen músico, de un buen artista.
¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar por erradicar estos prejuicios, por trabajar por no tener discriminación hacia las personas con discapacidad, ser una sociedad incluyente. Alma, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Mujeres en Tella. A usted, auditorio, la invitación, como siempre, está para que nos acompañe en la siguiente emisión. Hasta pronto. Yo que soy mujer, quiero estar presente.